Vamos a empezar con la sesión del día de hoy. La vamos a dedicar a avanzar en la forma en la cual la dialéctica nos puede servir a dar cuenta de la experiencia que tiene la conciencia y cómo funciona este mecanismo de cara al medio ambiente, de cara a la sociedad y los retos que enfrenta, a los cuales es emplazado por el devenir. Como vimos, la primera afirmación que hacemos sobre la experiencia de la conciencia es que es una entidad que se relaciona con un continuo. La realidad es continua, no tiene límites. Eso se los va a poner la conciencia en el ejercicio de relacionarse con ella. Entonces, si hacemos alusión a la primera faceta de la dialéctica, nos dice que todo se está construyendo mutuamente. No hay un límite en realidad en las cosas, sino que hay una interrelación. Por ejemplo, cuando hablamos de individuo y de sociedad, podemos decir que se están construyendo dialécticamente. Hay una relación dialéctica entre los dos. Para decir que es un individuo, tenemos que dar cuenta de una sociedad. No podemos hablar únicamente de características internas. Cualquier cosa que digamos de ese individuo va a tener que ver con aspectos sociales, con grupos de pertenencia, con ideas que están en su medio social, con un lenguaje, etc. Y de igual manera, cuando hablamos de sociedad, para definirla, tenemos que recurrir al concepto de individuo. Va a ser un conjunto de individuos de acuerdo a una concepción, va a ser una entidad que tiene características propias, pero que se encarna en personas e individuos, y para describir lo que es la sociedad necesariamente tenemos que hablar de individuo. Entonces hay una construcción mutua entre estos dos aspectos, hay una relación dialéctica donde se están construyendo. Esto tiene que ver con la afirmación de que hay una continuidad en el todo. Y es importante señalar que esa continuidad que se ve rota por el empate de fuerzas en el devenir se está recuperando constantemente. Es decir, la conciencia al decidir integra las fuerzas, puede en un sentido amplio enfrentarse de una manera nueva en el devenir a partir de trascender las energías de dos fuerzas que chocan, y esto es recuperar esa continuidad primigenia. Entonces la primera faceta está constantemente presente, constantemente vive en el momento en el cual hacemos una síntesis. Es el estado en el cual se encuentra la tesis, se ve rota por una antítesis que se le opone, pero se recupera con una síntesis, y a partir de esa síntesis se vuelve a enfrentar a una antítesis que la opone, crea una nueva síntesis, así indefinidamente. Y como señalamos, esto no se da de manera inexorable, de manera necesaria, sino que depende de la configuración que hace la conciencia, de tal manera que su decisión puede muy bien estar únicamente reproduciendo las mismas fuerzas que están chocando, de manera que cuando se enfrenta con el devenir se vuelve a oponer el mismo empate de fuerzas. Y de hecho el ser humano está constantemente reconfigurando su conciencia, su manera de organizarse con otros individuos, con otras conciencias, de tal manera que recupera la continuidad de las cosas. No es un corte definitivo el que establece el devenir, ni tampoco el que establecen los conceptos. De hecho, si nos podemos saber, cada concepto va a tener una relación dialéctica con todos los demás conceptos. Para definir a una sola palabra tenemos que recurrir a otros conceptos, y para definir esos conceptos tenemos que definir todo el universo del lenguaje. Entonces hay una interrelación en todas las cosas. Eso es lo importante que plantea la dialéctica como construcción mutua. Y es precisamente la capacidad de reconfigurar, de llegar a nuevas formas de organizar los conceptos, de organizar el orden social, el orden trascendente, lo que nos permite dar cuenta del cambio, de cómo la sociedad puede ir transformándose, al igual que la conciencia, puede ir superando ciertos estadios, puede determinar a partir de un deber ser el sentido que le quiere dar a sus definiciones, y a partir de ahí conducir al devenir como un agente. Esto es un atributo de los seres humanos, de la conciencia y de la sociedad, que está dado por nuestra autoconciencia, y tiene que ver con el hecho de que podemos vernos como parte de las fuerzas que se están enfrentando, de tal manera que lo que afirma sobre la realidad, el posicionamiento que tiene con respecto al devenir, va a tomar en cuenta su participación en las fuerzas que están chocando, y esto hace que la búsqueda a la cual el devenir lleva a la conciencia se va a responder
tomando en cuenta que ella misma está participando de las fuerzas que la emplazan, de tal manera que no solo responde al devenir, sino que en sentido estricto lo construye. Es capaz, a partir de configurar de diferentes maneras las fuerzas del devenir, de crear un camino para que esas fuerzas se desarrollen, de tal manera que no solo elige en las fuerzas del devenir, sino elige en ese mismo ejercicio la forma en la que participa de ellas. Por ello, sus afirmaciones pueden convertirse en la realidad. Y en ese sentido, las afirmaciones que se hacen desde la autoconciencia, desde poder observar su propia participación en las fuerzas del devenir, van a ser un antes también de la propia toma de decisiones. Van a estar como base de el empate de fuerzas que resuelven. A eso es a lo que llamamos el circuito dialéctico y lo podemos ejemplificar a partir de cómo la configuración que realiza una sociedad, por ejemplo, la cual es la respuesta que da al devenir, también se vuelve la base desde la cual las personas, los seres humanos, construimos la realidad, siendo pues que no solamente es una respuesta como en el resto de los seres vivos, en las especies no humanas, sino que se vuelve el fundamento de su actuar. Por ejemplo, cuando una sociedad en un momento histórico planteó la existencia de razas como la forma fundamental en la cual se relacionan los seres humanos y la que explica la manera de ser de cada sociedad y de cada ser humano, esto que en principio no tenía ningún sustento ni biológico ni de otro tipo, sino era simplemente una forma de configurar el mundo que se desarrolló, por ejemplo, en la Alemania nazi, devino en que las personas efectivamente se relacionaran a partir de esa configuración y efectivamente se formaran grupos que tenían como fundamento el pertenecer a un grupo racial, un grupo étnico, cosa que no se sostiene desde un punto de vista biológico, es decir, no hay tales razas en el género humano y no hay diferencias lo suficientemente grandes para poder dar cuenta de la conducta, de la forma en la cual se relacionan los grupos humanos, etcétera, sino era una forma simplemente de configurarlo. Pero eventualmente las personas se empezaron a relacionar a partir de esto, que era una respuesta al devenir, se volvió la realidad, se volvió la base de la sociedad en la Alemania nazi, por ejemplo. Esto es porque el ser humano, al observarse a sí mismo, puede dar una respuesta y al mismo tiempo la respuesta se vuelve la base de las fuerzas que originaron la pregunta que está respondiendo. Esto también se puede ejemplificar a partir de cómo conciencias y sociedades interactúan con otras conciencias y otras sociedades para generar vínculos sociales, normas y maneras de entrar en contacto unos con otros. Aquí podemos ver cómo, por ejemplo, cuando la sociedad responde a las preguntas que le plantea el devenir y actúa, por ejemplo, al establecer que es inminente una guerra entre esa sociedad y otra sociedad, se empieza a dar un proceso donde, al darse los preparativos para la guerra en esa sociedad, otra sociedad con las que puede entrar en conflicto hacen lo mismo y eventualmente esa forma de configurar el mundo donde se veía inminente una guerra y se respondía a las fuerzas del devenir desde la postura de que era necesario prepararse para una guerra, eventualmente provoca que efectivamente las relaciones que hay entre las sociedades se desencadene un conflicto bélico, porque la respuesta que damos al devenir se vuelve la base de cómo actuamos en este mismo devenir. Y este proceso está dado por la capacidad de ser autoconscientes y poder adelantarnos en lo que estamos haciendo a lo que está haciendo el otro. Esto es propiamente humano. Somos capaces de vernos en nuestra interacción con el otro y al mismo tiempo actuar en esa interacción con base en la configuración que hacemos del mundo, la cual se vuelve entonces el fundamento para construir la realidad y eventualmente se vuelve lo real de las fuerzas que tenemos que definir, por lo menos como posibilidad, por supuesto. Y estas configuraciones que hace la conciencia, donde se incluye a sí misma, van a tener que ser confrontadas con el devenir, es decir, que tienen un alcance, el cual se define en cada momento, está continuamente estableciéndose si son pertinentes o no. Entonces, por supuesto, se pueden acabar
a partir de las consecuencias que tienen en el devenir. Por ejemplo, el nazismo, esa visión del mundo, llevó a enfrentarse a otra superpotencia que era la Unión Soviética, y finalmente esas cosmovisiones enfrentadas se definieron en la Segunda Guerra Mundial y se acabó con el nazismo. O sea que no es un relativismo donde cada forma de construir la realidad sea igualmente válida que otras. Al final se tiene que confrontar, tiene que establecer su alcance en el devenir. Es ahí donde prueban su poderío para hacer la realidad. Pero por supuesto pueden operar, incluso teniendo ideas totalmente absurdas, pueden construir la realidad en un momento determinado, puesto que las explicaciones del mundo se hacen para poder tomar decisiones, para poder enfrentarnos al devenir, y pueden cumplir esa función perfectamente, aun si no tienen aparejada una explicación racional, digamos. Entonces podemos hacer una metáfora acerca de cómo funciona esta construcción de la realidad. Es como si construyera un escenario, una obra de teatro donde cada ser humano y cada sociedad tiene que describir una trama, establecer cómo funcionan las relaciones, las normas, construir un relato, una historia donde se esté desenvolviendo, donde permanezca, y en esa narrativa tiene el condicionante de tener que permitirle tomar decisiones, y en ese sentido poderse ver al tomar las decisiones quiere decir que también tiene que salvaguardarse. No nada más construye una cosmovisión, una forma de ver las cosas, sino que en esa cosmovisión tiene que incluir un lugar para ella misma donde permanezca ante los embates del devenir. Y aquí tenemos cómo la conciencia es autoobservadora de su unidad, es consciente de que su unidad está moviéndose en la unidad de la totalidad de la sociedad, y esto le permite adelantarse, defender sus intereses y resolver el empate de fuerzas que hay en el devenir, que es la segunda faceta, a partir de poderse ver. Eso es lo humano, eso es lo que nos va a definir cómo transitamos de la lucha de fuerzas que hay en el devenir, de la segunda faceta, que es choque, a la primera faceta donde se recupera la continuidad. Y esto lo hacemos a partir de tomar decisiones, y en el ser humano a partir de poderse ver en las fuerzas que se están debatiendo y en las decisiones que toma. Ahora, ¿qué significa decir que hay una continuidad entre la conciencia y todas las cosas, que hay una relación de mutua construcción entre el todo y la parte? Quiere decir que la conciencia se está construyendo junto con el devenir, junto con la sociedad, junto con todas las cosas. Por lo tanto, las afirmaciones que hace la conciencia, la forma que tiene de representarse el devenir, van a estar a debate. En todo momento se está definiendo su validez. Cualquier cosa que diga la conciencia, cualquier representación, cualquier copia de lo real, va a estar sujeta a mantenerse o no en el devenir de lo real. Por lo tanto, no puede haber una objetividad total en lo que está describiendo, ni puede tomar un elemento de la afuera e integrarlo hacia adentro con total certeza. Todo eso van a ser formas de aproximarse a la realidad. Las representaciones que hacemos son estrategias que tenemos para poder participar de lo real, y en esa participación nos estamos viendo y estamos tratando de correspondernos con lo real de tal manera que permanezcamos deviniendo. Por esto es que la lógica dialéctica puede establecer que un concepto es y no es simultáneamente, lo cual fue ampliamente criticado por la lógica formal, en el sentido de que rompe con el principio de no contradicción. Y efectivamente la dialéctica establece que las cosas son y no son simultáneamente, en el sentido de que están dirimiendo su existencia, están definiendo si son reales o no. El devenir está en constante cambio, en constante actualización. Lo que en un momento opera puede dejar de operar. Las afirmaciones que hacemos tienen una relación dialéctica de mutua construcción con las cosas, tienen una continuidad con ellas y son una apuesta sobre lo que está sucediendo en la realidad. Y esto no está fijo. En ningún momento hay una verdad, una realidad a la cual le podamos tomar una fotografía y la tengamos de hoy y para siempre, sino que está en constante movimiento. Y de hecho nuestras afirmaciones la están definiendo. También somos agentes del devenir, establecemos lo real, pero esa manera de establecer lo real a su vez tiene que enfrentarse a otras maneras de
definir lo real que establecen diferentes conciencias y otras sociedades, por ejemplo. Entonces nunca se acaba el proceso de definición que realiza el devenir. La realidad está en una continuidad con nuestras afirmaciones, por lo tanto las afirmaciones también cambian a la realidad y se miden con otras interpretaciones de lo real en su capacidad de integrar las fuerzas del devenir, y ese proceso no se termina nunca. Entonces, efectivamente, la dialéctica implica que las cosas son y no son simultáneamente, están sujetas a definirse en el devenir. Entonces, por eso muchos filósofos han dicho durante mucho tiempo que no hay hechos sino interpretaciones. No hay algo que sea totalmente objetivo, lo que hay son aproximaciones que cada quien hace a una realidad con la cual tiene una relación continua de mutua determinación, la cual está definiendo y está definiéndose junto con la conciencia. Por ello es que es inaccesible la cosa en sí, todos son fenómenos, pero no es porque sea algo misterioso, algo de lo cual carecemos de la capacidad de describir o que esté escondido tras algo más. Simplemente en la definición de las cosas nos estamos definiendo a nosotros mismos y estamos cambiando junto con las cosas. Por lo tanto, al decir una afirmación sobre lo real, estamos apostando a que se desenvuelve de una manera y en esa apuesta estamos siendo partícipes nosotros mismos. No hay nada misterioso en la cosa en sí, no hay nada críptico en ella, no es que no tengamos las herramientas adecuadas para ser lo suficientemente objetivos en las ciencias sociales como lo somos en las ciencias naturales. Lo que sucede es que las afirmaciones que hacemos sobre la realidad social están condicionadas por nosotros mismos y nos están definiendo también a nosotros mismos en nuestra relación con el otro. Por lo tanto, están sujetas a otras interpretaciones, a otras formas de ver lo real y a los enfrentamientos que tenemos con esas otras formas de acceder a la realidad. Entonces hay una interconexión de todas las cosas. Cualquier cosa que digamos sobre lo real, sobre el devenir, va a estar condicionada por la posición que tenemos en las fuerzas que se debaten en el devenir y cómo nos estamos viendo en esa posición. A partir de ahí se construye la realidad, en primer lugar, ante el predicamento de tomar decisiones y que estas decisiones nos permitan seguir deviniendo, que podamos salvaguardar nuestro ser en el mundo. Esto va a ser condicionante de toda la conciencia, como lo es, por supuesto, las dos fuerzas que van a marcar al devenir. Todo lo que aparece en nuestro estado consciente está alrededor del empate de fuerzas, el cual nos está moviendo, emplazando a la continuidad. Recuperamos la primera faceta de la dialéctica y en ella estamos siendo parte de lo que definimos. Por eso, pues, se tienen que rechazar las nociones de hechos, de objetividad, y el conocimiento de la cosa en sí, en todo caso, tiene que ver con lo que plantea Schopenhauer, de que es la voluntad, pero la voluntad entendida como la capacidad de definir la lucha dialéctica a partir de vernos en ella. Y esto también nos cuestiona conceptos como la causalidad, la cual está directamente relacionada con la objetividad del positivismo. Si vemos la interrelación de todas las cosas, entonces nosotros al actuar, nosotros al relacionarnos con un proceso y con un fenómeno en el cual aislamos al proceso, vamos a repercutir también en nosotros mismos, en cuanto hay una interconexión de todo, hay una circularidad en las interrelaciones de las cosas, en los vínculos que se crean. Entonces, si yo actúo en algo, ese algo va a acabar por contrastarme a mí mismo en el devenir, y por lo tanto no hay una causa que se relacione con un efecto de manera definitiva, sino que el efecto regresa a la causa y es ahí donde define su actuación. Y si hablamos de relaciones sociales, el vínculo que hay entre una causa y un efecto se está definiendo en todo momento, donde la propia conciencia que establece esa relación causal va a estar condicionada al comportamiento de todas las causas y todos los efectos que están condicionadas y cómo van a definir al propio observador. Por esto la visión que tiene la conciencia para establecer relaciones se encuentra totalmente condicionada por su papel en el mundo, por su interrelación con otras cosas y su predicamento de tener que tomar decisiones en eso que está representando.
de tal manera que la conciencia está en todo momento transitando de un estado de continuidad con todas las cosas a uno de lucha, donde tiene que definir el empate de fuerzas del devenir. Esto se puede describir como el proceso de reconocimiento del otro, de la relación que va a establecer con él, de cómo puede acceder a una autoconciencia que le permita ver su interactuar con los demás, pero en realidad está presente todo el tiempo. La conciencia y la sociedad están teniendo que definir el empate de fuerzas, están teniendo que decidir en todo momento, y a partir de esas decisiones se van a poder configurar de diferentes maneras tanto individuos como ideas, como normas hacia dentro de la conciencia, como normas sociales. Y bueno, por último vamos a hablar acerca de la tercera faceta, que es la que se refiere a la tesis, la antítesis y la síntesis, y cómo se puede dar este proceso en la conciencia humana. Como dijimos, la decisión que toma cada ser humano, con la cual resuelve el predicamento que le da el devenir y se relaciona con el todo, con la realidad, solo se puede dar accediendo a uno de los polos que están enfrentados. No hay otra forma de enfrentar el devenir. De otra manera, no podríamos decir que existe propiamente un empate de fuerzas. Y el acto de decisión simplemente no tendría ningún sentido si se pudiera hacer algo como elegir algo en medio de las opciones o superar sin más el encono que pueden tener las fuerzas enfrentadas. Esto no se puede dar así. El devenir se relaciona con la conciencia a partir de tomar decisiones de que defina el empate de fuerzas. Entonces, si lo vemos en el esquema de la tesis y la antítesis, pues tiene que decantarse llanamente por uno de los dos. Pero como vimos, la conciencia no está aislada. Esa decisión que toma, esa forma de vincularse con el devenir a partir de definir un polo, va a regresar hacia ella, va a estar continuamente siendo emplazada por el devenir, de tal manera que el resultado de la decisión, el resultado de haber optado por una de las fuerzas que componen la realidad, va a regresar a ella, y ahí es donde en rigor se va a ver el alcance de la decisión y si es que esa decisión pudo integrar las fuerzas enfrentadas, y entonces se puede hablar de una trascendencia o, lo que es lo mismo, de la síntesis de la tesis y la antítesis. Y este proceso, que es la trascendencia, es una vinculación con el otro, en cuanto el otro está haciendo exactamente los mismos procesos, y el poder trascender fuerzas, esto es sintetizar la tesis y la antítesis, tiene que ver con las vinculaciones que unen a la conciencia con el todo social. Y para que se integren las fuerzas, en la forma en que se decanta, que elige la conciencia, implica una correspondencia con la forma en la cual se está definiendo también las conciencias de otras personas. Por lo tanto, la trascendencia, la síntesis de las fuerzas que enfrenta la conciencia, no es un acto individual, sino es un acto que nos vincula con el otro y permite trascender los enfrentamientos que vamos a tener con los demás, con esos otros. A partir de ahí, de reintegrarnos con la totalidad, de poder ser una vez más continuos con todas las fuerzas del universo, en una síntesis dialéctica, vamos a poder seguir enfrentando al devenir, es decir, vamos a hacer una tesis para que el devenir nos confronte con una antítesis y podamos seguir avanzando en el desarrollo de las fuerzas del universo.